Es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias en cuya patogenia intervienen diversas células y mediadores de la inflamación, condicionada en parte por factores genéticos y que cursa con hiperrespuesta bronquial y una obstrucción variable al flujo aéreo, total o parcialmente reversible, ya sea por la acción medicamentosa o espontáneamente. El asma atópica es un ejemplo clásico de reacción de hipersensibilidad de tipo 1 mediada por IgE. Los ataques de asma suelen ser precedidos por rinitis alérgica, urticaria o eczema. Se asocia a una reacción excesiva de Th2 frente a antígenos ambientales. En el asma no atópica, los pacientes no tienen evidencias de sensibilización frente a alérgenos y las pruebas cutáneas suelen ser negativas. En el asma inducida por fármacos, varios fármacos provocan el asma. Entre los más comunes se encuentran el ácido acetil salicílico. En el asma ocupacional es estimulada por el humo, polvos orgánicos, químicos y gases. En su morfología habrá un remodelado de la vía respiratoria, un engrosamiento de la pared de la vía respiratoria, una fibrosis por debajo de la membrana basal, un aumento de la vascularización de la submucosa, un aumento del tamaño de las glándulas submucosas y metaplasia de células caliciformes en el epitelio de la vía respiratoria, así como también una hipertrofia y o hiperplasia del músculo bronquial. Fisiopatología. El hecho fisiológico principal de la excervización asimática es el estrechamiento de la vía aérea y el subsiguiente obstrucción al flujo aéreo de forma característica es reversible. Varios factores son los que contribuyen al estrechamiento de la vía aérea en el asma. La broncoconstricción de la musculatura lisa bronquial ocurre en respuesta a múltiples mediadores y neurotransmisores. Es reversible mediante la acción de fármacos broncodilatadores. El edema de las vías aéreas debido al aumento de la extravasión microviscular. En respuesta a los mediadores de inflamación puede ser especialmente importante durante un episodio agudo. El engrosamiento de las paredes de los bronquios, que ocurre por los cambios estructurales que denominamos remodelamiento, puede ser importante cuando la enfermedad es más grave y no regresa totalmente mediante el tratamiento habitual. Hipersecreción mucosa, que ocasiona obstrucción de la luz bronquial debido al aumento de la secreción y a exudados inflamatorios. En la inflamación participan muchos tipos celulares y mediadores inflamatorios, pero la participación de los linfocitos T colaboradores de tipo 2 puede ser clave en la patogenia del asma. La interleucina 4 estimula la producción de la inmunoglobulina E. La interleucina 5 activa los eosinófilos y la interleucina 13 estimula la producción de moco y también de inmunoglobulina E por los linfocitos B. La inmunoglobulina E reviste los mastocitos de la submucosa, los cuales liberan el contenido de sus gránulos cuando se exponen al alergeno. Esto induce dos ondas de reacción, una fase precoz inmediata y otra tardía. La fase inmediata se caracteriza por broncoconstricción, un aumento en la producción de moco y vasodilatación variable. La vasoconstricción se activa por estimulación directa de los receptores vagales subepiteliales. Y la fase tardía es la reacción que corresponde a la inflamación con activación de eosinófilos, neutrófilos y linfocitos. Además, las células epiteliales se activan y producen quimiosinas, que facilitan el reclutamiento de más linfocitos Th2 y eosinófilos, además de otros leucocitos, lo que favorece la reacción inflamatoria. En su etiología vamos a encontrar factores inherentes como la atopia de sexo, hiperrespuesta y las alteraciones genéticas. Los factores causales vamos a encontrar el tabaquismo, las infecciones respiratorias, el bajo peso al nacer, la dieta, la contaminación y un grado de función pulmonar. Así como también encontramos los factores contribuyentes que vienen siendo los alérgenos externos, los alérgenos internos y las sensibilizaciones ocupacionales. Algunos signos y síntomas son la disnea intensa con sibilancias. La crisis consta de una o varias horas. La hipercapnia, acidosis y la hipoxia grave asociadas suelen ser mortales, aunque en la mayoría de los casos la enfermedad es más incapacitante que mortal.
La tos va a ser con flema, seca, crónica durante el ejercicio, por la noche, intensa o leve, así como una respiración difícil, una dificultad para respirar por la noche, infecciones respiratorias frecuentes, respiración corta, una respiración por la boca o respiración rápida, así como también comunes que son la opresión en el pecho, ansiedad, despertar temprano, frecuencia cardíaca rápida o irritación de garganta. Diagnóstico. Se realizan las pruebas de radioalergoadsorción sérica o RAST por sus siglas. Nos permite identificar la presencia de inmunoglobulina E específica frente a un panel de alérgenos. Este procedimiento se realiza de la siguiente manera. Múltiples moléculas de este alérgeno unidas de forma covalente a un disco de papel reaccionan con los anticuerpos de inmunoglobulina E específicos presentes en la muestra del suero del paciente. Posteriormente, se lava el disco de papel para eliminar todos los componentes del suero, excepto la inmunoglobulina E específica, que permanece unida al disco de papel a través del enlace con el alérgeno. Seguidamente, se añaden anticuerpos de anti-inmunoglobulina E marcados radioactivamente. Estos se enlazan con la inmunoglobulina E específica formando un complejo. Tras un nuevo lavado del disco para eliminar la anti-inmunoglobulina E radioactiva sobrante, se mide la radioactividad del complejo mediante un contador gamma. Los recuentos se comparan con unas muestras de referencia estudiadas en paralelo con las muestras problemas y de esta forma puede valorarse los resultados. Estos se expresan en PRU sobre mililitros, dando como resultado inmunoglobulina E sérica específica. En los exámenes de laboratorio y gabinete encontramos la concentración de inmunoglobulina E, una espirometría forzada con prueba broncodilatadora, una monitorización de flujo expiratorio máximo FEM, una prueba de provocación bronquial, una fracción exhalada de óxido nítrico feno, una radiografía de tórax y pruebas cutáneas de alergia prick test. Sus tratamientos pueden ser con broncodilatadores que van a ayudar a abrir las vías respiratorias de los pulmones para facilitar la respiración, con corticosteroides que van a modificar o estimular los efectos hormonales a menudo para reducir la inflamación o para inducir el crecimiento y la reparación de tejidos, o con antiinflamatorios que van a prevenir y contrarrestar la inflamación en articulaciones y tejidos. En tratamientos, en la práctica odontológica, en pacientes con asma moderado o severa, se recomienda la inhalación del broncodilatador de manera profiláctica. Está contraindicada la administración de anestésicos locales con vasoconstrictores adrenérgicos en pacientes que reciben corticosteroides por vía oral como tratamiento contra el asma. Ante una crisis de asma, el manejo debe ser dirigido para controlar el proceso inflamatorio y obstructivo, devolver la capacidad ventilatoria y evitar complicaciones mortales. Tratamiento en emergencia. El tratamiento en situación de emergencia dependerá de la gravedad, recomendándole lo siguiente. Administrar oxígeno de 2 a 3 mililitros por minuto. Administrar un broncodilatador beta adrenérgico por vía inhalatoria, como isoproneterol o adrenalina. Podría considerarse ante un cuadro severo la posibilidad de administrar 0.1 mililitros de adrenalina por vía subcutánea. Administrar corticosteroides por vía sistémica, hidrocortisona por vía intravenosa o quizá prednisona o prednisolona por vía oral. Debe considerarse la posibilidad de hospitalizar al paciente para darle ventilación asistida cuando el cuadro asmático empeore. Manifestaciones orales. Puede observarse sequedad de las mucosas por respiración oral, así como por el empleo de los agonistas beta adrenérgicos. Los pacientes que utilizan corticosteroides por vía inhalatoria están en riesgo de desarrollar candidiasis oral. Por lo tanto, debe recomendarles enjuagar la boca después de utilizar este tipo de medicamentos. El formoterol es un fármaco que produce con reacción secundaria la alteración del gusto. ¿Qué medidas debemos tomar en el consultorio dental? Evitar
alfombras y los acabados de pisos como de paredes que retengan polvo, así como plantas que liberan polen. Debe prohibirse fumar no solo dentro del recinto, sino también en la sala de espera. Evitar el uso de aromatizantes o líquidos de limpieza muy concentrados que irritan las vías respiratorias.